Hay momentos en la vida en los que sentimos que no pertenecemos. Caminamos por pasillos conocidos, hablamos con las mismas personas de siempre, hacemos lo que se espera de nosotros, y sin embargo, algo dentro de nosotros se siente ajeno, como si viviéramos en una realidad prestada, como si fuéramos actores en una obra que nunca audicionamos. ¿Alguna vez te has sentido así, desplazado, invisible, obligado a encajar en moldes que otros hicieron por ti, como si te hubieran arrojado al mundo sin un manual de instrucciones, solo con la presión de no fallar, como si todo estuviera bien, excepto tú? El único Cookie no es solo una historia de fantasía, es una ventana al alma de todos aquellos que alguna vez han sentido que no pertenecen. Es el eco de un grito silencioso que muchos llevamos dentro. ¿Quién soy realmente? Porque hay dolores que no se ven, decisiones que nos rompen, caminos que debemos recorrer solos. Yoko, su protagonista, no comienza siendo una heroína, comienza siendo como muchos de nosotros, alguien confundido, inseguro, tratando de cumplir con lo que otros esperan. Pero es en esa confusión donde florece el viaje más profundo, el de descubrirse, enfrentarse y finalmente aceptarse. Este video no es solo sobre un anime, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez nos sentimos extraviados en nuestra propia vida, porque a veces, para encontrarnos, tenemos que perdernos primero. Unico Cookie no es simplemente un anime, es un llamado interior, es esa sensación que te abraza en la madrugada cuando todo está en silencio y te preguntas si estás en el lugar correcto, si estás siendo quien de verdad eres o solo quien el mundo espera que seas. El corazón de esta historia late en un conflicto universal, la lucha por la identidad, no una identidad construida desde el nombre que llevamos o el lugar donde nacimos, sino aquella que se forja en la adversidad, en la caída, en el dolor de romperse para poder renacer. Este anime nos lleva a un mundo fantástico, dividido en 12 reinos, donde la magia no es un adorno, sino un espejo de nuestras emociones más profundas. Pero aunque el escenario está lleno de criaturas mitológicas, paisajes surrealistas y reglas propias, lo más poderoso no es lo que se ve, sino lo que se siente. Ver Unico Cookie es como leer una carta escrita por tu yo más perdido, dirigida a tu yo más valiente. No se trata de héroes perfectos, ni de destinos predeterminados. Se trata de personas comunes, arrojadas a lo extraordinario, obligadas a reconstruirse desde los cimientos. La narrativa no te lleva de la mano, no te dice qué pensar, simplemente te lanza al agua y espera que aprendas a nadar. Por eso puede sentirse dura, incluso incómoda, porque duele mirarte en el reflejo de sus personajes, duele reconocerte en sus contradicciones, pero también en esa honestidad cruda hay belleza. Unico Cookie es un viaje, no solo por tierras lejanas, sino por el territorio más complejo y misterioso de todos, el alma humana. En Unico Cookie, los personajes no son héroes inalcanzables ni ideales sin mancha, son espejos, son fractales de nuestra propia humanidad, desgarrados entre lo que el mundo les exige y lo que su corazón necesita. Y en el centro de todo está ella, Yoko. Yoko comienza su historia como muchos de nosotros, viviendo una vida que no eligió, complaciendo a todos, reprimiendo su verdadero yo, con el cabello teñido para encajar, con modales impecables por miedo, con una sonrisa que es más una máscara que un gesto de alegría. Yoko representa la ansiedad silenciosa de quien ha vivido siempre a la sombra de las expectativas. Pero el universo no perdona las mentiras y uno mismo, y cuando es arrancada de su realidad, comienza un viaje brutal hacia su interior. No es inmediato, no es limpio. Yoko se rompe, se traiciona, se odia, pero en cada fragmento encuentra una verdad, y en esa verdad nace el poder. Su crecimiento no es sobre magia ni destino, es sobre redención personal, sobre aceptar su debilidad, abrazarla y desde ahí construir una nueva identidad, más suya, más libre. Keiki, su guía en este mundo desconocido, representa la promesa de un deber superior, pero también el conflicto de quienes deben proteger sin poder intervenir del todo. Keiki es el peso de la responsabilidad que no se puede compartir, la soledad del mentor que ama desde la distancia. Y luego está Rakushun, una de las almas más puras de todo el anime, un ser híbrido, mitad humano, mitad bestia, que jamás deja de ver con los ojos del corazón. Rakushun es la voz amable en un mundo que grita, es la lección viviente de que el valor no reside en la apariencia ni en la fuerza, sino en la empatía, en su humildad, en su fe ciega en la bondad. Rakushun es el consuelo que muchos necesitamos y que pocos se atreven a hacer. Cada personaje en Unico Cookie es una emoción viva,
un conflicto sin resolver. Algunos representan el miedo al cambio, otros a la arrogancia del poder, otros el sacrificio silencioso, pero todos, sin excepción, están en constante transformación. No existe el personaje estático, porque no existe el ser humano que no cambia con el dolor. Este anime no se detiene a explicarte cómo deberías sentirte, te lo muestra, y en sus personajes ves tus propias heridas y también tus propias posibilidades. Juniko Kuki plantea una serie de preguntas esenciales sobre la naturaleza humana. No lo hace desde la teoría, sino a través de la experiencia de personajes que enfrentan situaciones límite, cuyas decisiones revelan verdades profundas sobre el deseo, la aceptación, el poder y la libertad. Uno de los mensajes más claros es el valor de la identidad auténtica. El deseo de ser aceptado puede llevar a la negación del yo. Yoko, al inicio de su historia, busca aprobación a costa de sí misma, pero es solo cuando se atreve a cuestionar esa necesidad y enfrentar el rechazo que empieza a descubrir quién es realmente. El anime enseña que la aceptación genuina no puede nacer desde la sumisión, sino desde la afirmación de lo que uno es, con errores, miedos y dudas incluidas. También se aborda el valor del sufrimiento como motor de cambio. El dolor no se presenta como un castigo, sino como una consecuencia natural de romper estructuras internas que ya no nos sirven. A través del conflicto, los personajes aprenden a tomar responsabilidades, no solo por lo que hacen, sino por lo que deciden ser. El poder y el liderazgo son tratados desde una perspectiva ética. Gobernar no es imponer, sino servir. Y el verdadero liderazgo no nace del derecho, sino del compromiso. En ese sentido, el anime deja una lección clara. El poder que no nace del respeto termina en destrucción. El amor en Juniko Kuki no es romántico, es un amor más profundo, el de la compasión, el de respeto mutuo, el que reconoce el valor del otro sin necesidad de posesión. Esto se ve especialmente en relaciones como la de Yoko con Rakushun, donde el vínculo se construye desde la escucha y el cuidado. En suma, Juniko Kuki nos habla de la libertad interior, de cómo el mayor acto de coraje es dejar de vivir según el guión que nos impusieron para escribir el propio, y de cómo en ese acto comenzamos a entendernos y quizás también a sanar. El viaje no era hacia otro mundo, era hacia uno mismo. A veces pensamos que para cambiar necesitamos ir lejos, que tal vez si cruzáramos una puerta mágica, si despertáramos en otro mundo, si alguien nos dijera quiénes somos en verdad, entonces todo tendría sentido. Pero la verdad es que los mundos mágicos no están allá afuera, están dentro de nosotros. Juniko Kuki no es solo un anime de fantasía, es un espejo escondido en una historia lejana que al mirarlo de frente te devuelve tus propias preguntas. ¿Estás viviendo tu verdad o la de alguien más? ¿Estás huyendo de lo que eres o caminando hacia ello? Este anime no te da respuestas fáciles, no te adula, no te acomoda, te confronta, y es por eso que deja huella, porque como la vida misma, no siempre es justa, ni clara, ni rápida, pero siempre, siempre vale la pena. Quizá no podamos elegir el mundo donde nacemos, pero sí podemos elegir el tipo de persona en la que nos convertimos. Yoko lo hizo, Keiki lo entendió, Rakushun lo vivió, ¿y tú, qué harás con tu historia? Si decides ver Juniko Kuki, hazlo con los ojos del alma. No busques una aventura, busca una verdad, porque tal vez, y solo tal vez, no necesitas otro universo para cambiar tu destino. Solo necesitas el valor de enfrentarte al que ya habitas.